A continuación, Josué Mendía Ministries presenta un mensaje de bendición y edificación para su vida a través de la palabra de Dios, junto al pastor, conferencista y orador motivacional Josué Mendía. Fuerte el aplauso al Señor y a su nombre. Vamos a hablar en este día de un tema que le puse por título Generadores de Avivamiento. Diga conmigo, yo soy un generador de problemas, de avivamiento. Vamos a decirlo de nuevo, yo soy un generador de avivamiento. Evidentemente hay generadores de todo tipo de situaciones. El ser humano es una entidad generadora. Nosotros generamos situaciones, generamos a veces conflictos. Hay personas que generan problemas, hay personas que generan divisiones, hay personas que generan chismes, hay personas que generan culpabilidad. En fin, Dios quiera que los que estamos escuchando esta palabra en este día realmente podamos no solo declarar, sino que también Dios nos diga, tú eres un generador de avivamiento. Para ser un generador de avivamiento tienes que olvidarte de generar todas las demás cosas malas. Tienes que mirar si estás generando algo malo, esto te está impidiendo convertirte en un generador de avivamiento. Y no hay mejor cosa, ni más sana, ni más directa, que analizarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que meditar más en cómo somos, qué hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia, qué hacemos como personas, qué hacemos como los casados, qué hacemos como esposos, los padres, qué hacemos como padres de nuestros hijos, qué hacemos como amigos, cómo somos como amigos. Y entonces vamos a determinar si realmente estamos yendo hacia la bendición de ser un generador de avivamiento o un generador de 1001 dificultades. Tenemos que ser más sinceros con nosotros mismos, tenemos que trabajar más duro con nosotros mismos y como el mismo Señor enseñó, tenemos que sacar primero la viga de nuestro ojo antes que intentar de sacar la pequeña pajita en el ojo ajeno. Generadores de avivamiento, el título se lo puse porque yo creo que Dios está queriendo levantar entre nosotros personas que activen la bendición, personas que a donde entren produzcan bendición. Entras en un lugar donde hay problema, el problema se va. Entras en un lugar donde hay división, la división se va. Entras en un problema donde hay depresión, la depresión se tiene que ir. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Generadores de avivamiento. Pero también quiero decir, basado especialmente en la vida del apóstol Pedro, que no es necesario ser un superhombre o una supermujer para ser un generador de avivamiento. Dile a tu vecino, tú calificas. Si tú no eres un superhombre, no eres una supermujer, no eres Spider-Man 1, 2 o 3, qué problemas que tuvo en la tercera, ¿eh? Todo el mundo para verlo. No hay problema si tú no eres un superhombre, una supermujer, si de repente dices, no, pero yo tengo tantos problemas, tantas dificultades. Vamos a ver la vida, especialmente del apóstol Pedro, cómo se pudo levantar, cómo pudo cambiar de actitud, cómo pudo, a través de la llenura del Espíritu Santo, convertirse en un generador de avivamiento. Vamos a comenzar con el texto base. Ese texto usted lo conoce, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 8. Usted conoce ese pasaje y no solo debe conocerlo, debe amarlo y ponerlo por obra. Amén. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver la historia especialmente
de aquel varón llamado Pedro. ¿Cuántos saben cómo era Pedro? Pedro era un poquitito como nosotros, o nosotros un poquitito como Pedro. Pedro era la clase de persona que decía, si alguien lo va a lograr, ese soy yo. Si alguien lo va a hacer bien, ese soy yo. Si alguien no se va a equivocar, ese soy yo. Pedro era de los que pensaba, quizás, Señor Jesús, si todo lo demás se aparta, si todo lo demás te dejan, no te hagas problema. Conmigo es suficiente. Pero no nació en Argentina Pedro. Porque alguno puede pensar, qué orgulloso ese Pedro. Nosotros somos un poquitito como Pedro cuando pensamos que tal vez nosotros bastamos, no necesitamos ayuda, no necesitamos cooperación. A veces uno de nuestros grandes problemas se llama la autosuficiencia. Los otros días estaba dando un mensaje muy lindo y hablaba de 3 puntos principales. La autosuficiencia, punto número 1, el sentirte número 1, el sentirte superdotado, el sentirte supercapacitado. La autosuficiencia suele traer lo que se llama descuido. El autosuficiente en algún momento se descuida. Porque el único autosuficiente es el Señor. Entonces el Señor nos va a tener que demostrar que ninguno de nosotros somos autosuficientes sin Él. Con Él todo lo podemos, pero separado de Él nada podemos hacer. El autosuficiente se descuida y cuando se descuida cae. Y cuando cayó casi ni se da cuenta y no se explica cómo cayó. Usted no ve a esas personas que dicen, no sé cómo caí en este problema. Hay personas que cayeron en adulterio y dicen, yo no sé cómo caí en este problema. Pero qué lindo es Dios. Los otros días cuando daba este mensaje en una iglesia, se me ocurrió imprimir una carta. Era como una crónica de la caída de una esposa, como una crónica de un adulterio. Y antes de comenzar a predicar les dije, hermanos, permítanme que le lea esta carta. Y comencé a leer y la carta decía, ese hombre decía, bueno, yo no sé cómo se deshizo mi matrimonio, yo no sé cómo se deshizo mi hogar, yo no sé cómo se me vino todo abajo, yo no sé cómo estoy deprimido, yo no sé cómo estoy fuera de las cosas del Señor. Yo no sé cómo caí en adulterio, decía esa carta. Y bueno, yo la leía, eso me dio pie para comenzar a predicar sobre la autosuficiencia, que la autosuficiencia te va a llevar a algún descuido, seguramente el descuido te va a llevar a la caída, más que seguramente, y después de haberte descuidado y haberte caído, quizás digas, ¿y cómo pasó esto? No reaccionas, todavía no te puedes explicar que caíste. ¿Y por qué no te puedes explicar que caíste? Porque todavía sigues siendo autosuficiente. Porque todavía dice, bueno, no sé cómo caí, pero sigo siendo el número 1. Pero sigo siendo el rey. ¿Sí? Entonces, hablaba de esto, y qué lindo es Dios, porque después de terminar de predicar sobre la autosuficiencia, el descuido, la caída, yo decía también que muchas veces cuando uno cae, puede de repente tener diferentes reacciones. Después de la caída, uno puede arrepentirse de su caída, arrepentirse de su descuido y arrepentirse de su autosuficiencia. Algunos se arrepienten de la caída, se arrepienten de su descuido, pero siguen siendo orgullosos y no se arrepienten de su autosuficiencia. Y van a volver a descuidarse y van a volver a caer. Es una de las opciones. Hay gente que de repente ni siquiera acepta después de haber caído que cayó y sigue adelante. Así que sigue siendo autosuficiente, va a seguir siendo descuidado en algún momento, va a seguir cayendo. Y yo decía, uno nunca sabe cuándo va a ser la última caída. Uno nunca sabe cuándo va a ser el último día o la última oportunidad que tenemos que tener. Bueno, yo predicaba esto, termino de ministrar y bueno, varios hermanos hablaron conmigo, pero me llamó la atención un hermano que vino y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Digo, sí. Sabe que desde que empezó a hablar, Dios lo usó para hablarme. Cuando usted comenzó a leer esa carta de aquel adúltero, pareciera que yo mismo la hubiera escrito. Yo no la escribí, me dijo, pero yo soy ese adúltero. Yo soy esa persona que no sé cómo caí, no sé cómo me enredé, no sé cómo se me vino abajo todo. Pero doy gracias a Dios que usted dio ese mensaje.
Fíjese cómo es Dios, mi hermano. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios nunca volverá a él vacía. Denle un aplauso al Señor, denle la gloria. Y diga conmigo, no quiero ser autosuficiente. Le costó decirlo un poquito, ¿no? No quiero ser autosuficiente. Autosuficiente es la persona que cree que no necesita ni a Dios siquiera, ¿sí? Pero todos lo necesitamos. Y estamos entonces en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos dos elementos: recibir poder para ser testigos, ¿sí? Dios siempre te da una unción, una gracia para que tú te actives. Te da la unción, te da el poder para que tú ganes almas, para que seas un generador de avivamiento. Ahora bien, sabemos cómo era Pedro. Pedro le había negado al Señor. Pedro había dicho, Señor, a la cárcel voy, a la muerte voy, ni a la cárcel ni a la muerte. Pedro era una persona impetuosa, Pedro era una persona que podía decir, Señor, te fallan los demás, pero yo no te fallo. Otros caen, pero yo no caigo. Otro te va a dejar, pero yo no te dejo. Y tuvo que aprender de su propia experiencia que solamente podemos estar firmes en el Señor. Pero ese hombre, que podíamos llamarlo un cobarde, que podíamos llamarlo un inseguro, que podíamos decirle que prometía y no cumplía, a ese hombre que podemos decirle, le siguió de lejos al Señor, le negó al Señor, no le negó una vez, no le negó dos veces, le negó 3 veces. Ese hombre no califica. ¿Cómo ese hombre puede llegar a estar entre los discípulos, entre los apóstoles? Pues ese hombre no calificaba, pero la unción del Espíritu Santo sí lo hizo calificar. Tal vez tú digas, yo tampoco califico, pero la unción del Espíritu Santo te va a hacer calificar. Quiero escuchar un buen aplauso, creo que podemos aplaudir bien al Señor aquí. ¡A su nombre! Generadores de avivamiento. Vamos a ir al punto número 1. Voy a predicar, como estoy un poco difónico, voy a predicar 8 puntos más. Y no le traía 80. Además me hicieron trabajar extra porque me hicieron... ¿Cómo quedó? ¿Quedó bien? Quedó bien. Gloria. Muy bien. El primer punto está en Hechos 1:15, donde dice la palabra, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Bendito sea el Señor. Lo primero que hizo Pedro fue levantarse, activarse y dar inicio a su ministerio. Fíjense, Pedro venía quizás del peor momento espiritual de su vida, en el cual el diablo lo estaría acusando, algunos hermanitos lo estarían acusando, su mente, su conciencia le estaría acusando. Esos días se levantaría Pedro y un pensamiento le vendría siempre: lo negaste al Señor, lo negaste. No lo negaste una vez, no lo negaste 2, lo negaste 3 veces. La mente, el pensamiento, el diablo, la opresión, las circunstancias, la gente, él mismo, todo se uniría para decirle continuamente, es una basura. No negaste a un hermano, no negaste a un amigo, no negaste a un pariente, lo negaste a tu Señor, al que decías que era tu Señor. El diablo le diría, no que ibas a ir a la cárcel, no que ibas a ir a la muerte, no que nunca lo ibas a abandonar, lo abandonaste. Eres la peor basura, eres la peor escoria. Yo que tú, el diablo quizá le diría, me retiro del camino, me retiro de la iglesia, me retiro del ministerio. Yo que tú voy a hacer cualquier otra cosa porque no eres digno de nada, ni de nadie, ni de hacer absolutamente nada para el Señor. Esas otras palabras serían las que el enemigo le estaría bombardeando a Pedro, porque nada más ni nada menos lo había negado al Señor. Y miren esto, ¿cuántos saben que el diablo es mentiroso? ¿Y cuántos saben que también dice muchas verdades? Algunos dicen, sí, es mentiroso, pero también te dice muchas verdades. Tú tienes que saber cuándo te está mintiendo, conociendo la palabra de Dios. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú tienes que saber cuándo te está mintiendo y vas a actuar, vas a tomar la verdad de Dios. Si el diablo te dice que eres un perdedor, pues la palabra de Dios te dice que tú eres más que vencedor por medio de Cristo. Pero cuando él te dice una verdad, y Satanás a Pedro le dijo una verdad, lo negaste 3 veces. Eres una basura. Yo soy basura porque soy diablo, pero tú eres basura porque eres un cobarde.
Yo soy basura desde el principio, le habrá dicho el diablo. Pero tú ahora te uniste a mi grupo. Es más, con un entrenamiento, con una capacitación, creo que te puedo sacar bueno. A lo mejor te tengo entre algunos de los líderes míos. Porque el líder de Jesucristo, tú ya no calificas, eres lo peor. Te lo digo yo, que sé bastante de lo peor, tú eres lo peor también. Y esas cosas le diría el enemigo a Pedro y en un sentido tenía razón. Lo había negado, había sido cobarde, había rechazado al Señor. Pero ¿qué hizo Pedro? Se quedó llorando, se quedó lamentándose, se quedó culpándose. ¿Sabe qué? Mira, cuando cometemos errores, no tenemos que quedarnos culpándonos toda la vida. Una cosa es culparte y seguir culpándote, y otra cosa es reconocer la falta, humillarte ante el Señor, confesar el pecado, pedir perdón y ser limpio y libre para siempre. El Señor dice que toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. Pero si no los confesamos, si no nos arrepentimos, si no cambiamos de actitud, vamos a seguir igual. No creas que culpándote estás haciendo algo bueno de parte de Dios. Hay gente que se culpa años y se culpa, pero nunca cambia. Ni siquiera confesó el pecado, ni siquiera pidió perdón, pero sí se culpa. No basta con culparte. La culpa no es de Dios, la culpa es del diablo. El diablo te pone la culpa. Lo que quiere ponerte Dios es el arrepentimiento, para quitarte el pecado y para quitarte la culpa. Si tú estás viviendo en culpa tras culpa tras culpa, tú no estás bendecido, porque siempre vas a estar diciendo por culpa de esto, por culpa del otro. Si tienes un problema y alguien te produjo ese problema, por culpa de él estoy así, por culpa de ella estoy así. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por ella. No es ni él ni ella, ni siquiera el diablo tiene la culpa. La culpa la tienes tú porque tú la quisiste tener. Pero si te arrepientes, fiel es el Señor para perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. Quitar tu pecado, quitar tu carga, quitar tu culpa y darte la bendición. ¿Cuántos pueden aplaudir a Cristo? Entonces, mi hermano, para ti te digo lo mismo, levántate, actívate e inicia tu ministerio. Levántate de donde estás, levántate de esta situación, actívate, comienza a hacer algo. Si no estabas haciendo algo para la iglesia, comienza a hacer algo. Dile a los pastores, pónganme a hacer algo. Quiero barrer el piso, quiero pintar la pared, quiero adornar, poner flores, quiero hacer algo, darle el agüita al predicador. Quiero invitar a comer al predicador después del servicio. No sé. ¡Actívate! ¿Cuántos dicen amén? Ponte la mano a los que dicen amén. Uy, cuántas invitaciones tengo. Bueno. Levántate, actívate e inicia tu ministerio. Bendito sea el Señor. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y seguramente muchos de ustedes están diciendo, ¿y qué habrá para mí? Mira, si tú estás diciendo, estoy aburrido. Ay, me está aburriendo la iglesia. Ay, los cultos me están aburriendo. Ay, los predicadores me están aburriendo. Te digo una cosa, vos sos el aburrido. ¿Cuántos se gozan en el culto? ¿Cuántos se gozan en la iglesia? Entonces no hay tiempo ni lugar para el aburrimiento. Fíjate qué puedes hacer. Habla con los siervos, actíveme, póngame a hacer algo. Descubre tus dones. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Qué don tienes? ¿Qué talento? Yo siempre digo que todos tenemos un servicio, un beneficio, o tenemos un producto que ofrecer. Todos tenemos un servicio, un beneficio, un producto que ofrecer. Algunos cocinan, otros cantan, otros tocan instrumentos, otros escriben, otros predican, otros enseñan, otros alaban, otros pintan, otros, mi hermano, hay tantos dones. Dios es el Dios de los grandes dones. Ahí están los dones esperando para que los tomes. Y te digo, los dones activan una bendición muy grande de parte de Dios. Porque sin los dones somos seres naturales, con problemas, con dificultades, pero con los dones somos diferentes. Por eso te digo, activa tus dones, levántate, actívate e inicia tu ministerio. Vamos a ir al punto número 2, versículos 21 al 26, siempre en el capítulo número 1. Aquí hubo un gran problema.
Hubo un varón llamado Judas que traicionó al Señor. ¿Cuántos saben lo que significa la traición? Vamos a mover un poquito el camarógrafo. ¿Me puedo mover bien o medio almidonado así? ¿Sí? Porque tengo disfónica la garganta, pero no las piernas. Bueno, voy a dejar de mirar esta cámara y hago lo que tengo que hacer. Bien. ¿Cuántos saben lo que es la traición? ¿Cuántos fueron traicionados alguna vez? Amén. ¿Cuántos humanos los que fueron traicionados? Dolió esa traición. ¿Cuántos fueron traicionados por un amigo? Un amigo los traicionó. Levanta su mano. ¿Cuántos fueron traicionados por un amor? Dolió, ¿no? Ahora, uno entiende que la traición es un golpe muy fuerte del enemigo, porque te toca donde más te duele. La traición generalmente viene cuando tú pusiste la confianza en alguien de tal forma que lo último que tú pensarías es que esa persona te fuera a fallar. Eso es lo que más duele de la traición. Si te traiciona uno que conociste ayer, no hay problema. Pero si te traiciona alguien que compartiste muchas cosas, amistad, un sentimiento, un noviazgo, un matrimonio, si compartiste un ministerio y te traicionó, pero lo último que yo hubiera esperado es que me traicionara. La traición tiende a desubicarte. Es un golpe bien duro, pero es un golpe múltiple. El diablo no solamente traiciona por traicionarte, él no solamente hace un golpe para darte un daño, producirte un daño, no, son múltiples los daños. Es como una granada con las esquirlas, ¿sí? Que saltan para todas partes, una vino para la cabeza, una para el corazón, una para la pierna, saltaron las esquirlas de una granada o de una bomba, ¿sí? Y así es el enemigo. La traición no es lo peor. La traición es el elemento que el enemigo utilizó para dolerte, para agobiarte, para lastimarte, pero hay cosas peor aún que la traición. Cuando tú te quedas viviendo y sufriendo esa traición, eso es peor que la traición en sí. Cuando tú sigues viviendo el dolor y pasan los años y sigues diciendo, por culpa de él yo estoy así, yo no me levanté por él, por culpa de ella yo estoy pasando lo que estoy pasando, y no hace un mes, no hace un año, no hace 5 años, y tú lo sigues remarcando y lo sigues remarcando, por culpa de él, por culpa de ella. Allí el enemigo logró no solamente hacer que alguien te traicionara, sino algo peor, causó un efecto que sigue todavía operando en tu contra. Fíjate, la traición ocurrió en el pasado, no ocurrió ahora, no está ocurriendo en este momento, ocurrió quizás hace años atrás, pero tuvo un efecto en el tiempo que si bien la traición forma parte del pasado, el efecto forma parte de tu presente y aún está de alguna manera afectando tu futuro. Por eso te digo, traición de la que fuere, sentimental, financiera, un amigo, un siervo, lo que fuere, te digo, tú tienes que levantarte y no tienes que dejar que nadie te estanque. No te estanques por nada ni por nadie. Despiértate, levántate, sécate las lágrimas, sigue caminando porque tienes mucho camino todavía por andar. No te estanques por nada ni por nadie. No te estanques, no te quedes. Pero el ser humano tiene, como dice el tango, ese qué sé yo. Hay un tango que dice las callecitas de Buenos Aires, y ustedes conocieron algunas, ¿eh? Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. Y yo sé lo que tienen. Fíjate que el enemigo utiliza la traición porque es una de las armas para frenarte. Y el ser humano, en su naturaleza, muchas veces tiene como un espíritu de autocompasión, de lástima por sí mismo. Y si no renunciamos a ese espíritu, mi hermano, seguimos perdidos. Porque ya el enemigo logró causar una traición, y uno de los efectos de la traición es que te quedaste en el pasado por ese problema,
Y otro de los efectos es que te seguís lamentando y tú te crees el pobrecito o la pobrecita, él es el malo de la película o ella fue la mala de la película, pero tú eres el gran pobrecito y pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y si te encuentras con un hermanito que tiene el mismo espíritu, están los dos llorando ahí, uno al lado del otro. A ver quién llora más y quién es más pobrecito. ¿Sí? Y a veces hay hermanos que quieren encontrarse pastores o ministros que también se pongan a llorar con ellos. ¿Sí? ¿Sí? El pastor sabe que tengo un problema. ¿Tiene contar al pastor el problema? ¿Tiene tiempo? Sí, un poco. Le voy a contar. Todo comenzó en el año 85. Ahí empezó todo. Híjole, empieza. ¿Y sabe que espera que el pastor le diga? ¡Qué malo es el diablo! ¡Qué malo fue el diablo con usted, hermano! ¡Ay, qué maldito ese diablo! Quiere que le cuente las que me hizo a mí y ahí empieza el pastor a contarle las que el diablo le hizo a él también. Y ahí está, eran dos llorando, vienen tres, vienen cinco y todo el mundo llorando y todo el mundo lamentándose y lamentablemente todo el mundo estancándose, ya no solo por una traición, sino por el dolor de esa traición, por haberse quedado en el pasado con ese dolor, por seguir hoy en día autolamentándose, autocompadeciéndose. Y hermanos, son los efectos de la traición, hacen que el dolor que se produjo hace años te siga doliendo hoy en día. Y a veces hay gente que le duele más hoy que el momento que fue traicionado, porque fue alimentando durante todo este tiempo el efecto de esa traición. La traición te dolió en el pasado, pero el diablo te está haciendo recordar esa traición para hacerte doler más en el presente y para que tu futuro sea más negro que el futuro de Satanás. Pero el futuro de Satanás será negro, mas el tuyo será glorioso, porque no te vas a estancar por nada ni por nadie. Dale un fuerte abrazo a Cristo. Bueno, Judas había traicionado y ellos no se podían quedar con ese problema. La traición ya no la podían cambiar. Ya Judas no se podía volver atrás. Cuando pidió las monedas de regreso, ya era tarde. Dice, no, mire, acá están las monedas, ya era tarde. Cuando entregó las monedas ya era tarde, porque ya había entregado al Señor. Entonces, mis hermanos, en la traición de Judas había mucho más que atacar al maestro. La traición de Judas también era un ataque a los discípulos, un ataque a los apóstoles, un ataque a la iglesia que se estaba formando. En un sentido era un ataque a todos nosotros también. Fíjense, el espíritu que operó en Judas no solamente lo traicionó al Señor Jesús, sino que de alguna manera les quiso decir a los demás, después de esto no hay iglesia. Porque si Judas logró traicionar a Jesucristo, cualquier otro puede traicionar a cualquier líder, a cualquier pastor. Si Jesucristo fue traicionado, ¿quién no va a ser traicionado? Así que ¿para qué van a jugar a la iglesia? Mejor dedíquense a otra cosa. Porque si Judas traicionó al Señor Jesucristo, no va a haber pastor que no sea traicionado, no va a haber líder que no sea traicionado, no va a haber cristiano que no va a ser traicionado. Mentira del diablo, hermano. La traición existe, los traidores existen, pero también existimos los generadores de avivamiento. Que tenemos ese qué sé yo. Que no entramos en pleitos, que no entramos en divisiones, que no entramos en chismeríos, que no nos estancamos por nada ni por nadie y que además ayudamos a los demás a que no se estanquen por nada ni por nadie. Un generador de avivamiento no se estanca por nada ni por nadie y ayuda a los demás a que tampoco se estanquen por nada ni por nadie. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡A su nombre! Entonces ellos dijeron, bueno, la traición ya está, no podemos hacer nada. Ahora hay que reemplazar al traidor. No se estancaron, dijeron, vamos a elegir a uno. Siguieron adelante. Es como la iglesia. Hay gente que a veces traiciona a la iglesia, traiciona a los pastores, se van, ya tienen su ministerio, ya tienen su gracia, ya saben predicar o cantar. ¿Sí? Ya le copiaron unos cuantos cantos al pastor, unos cuantos mensajes a la pastora y a los evangelistas invitados y ya con esto ya tengo que hacer iglesia. Y entonces, mis hermanos, ¿qué piensa el enemigo? Dice, bueno, ahora los que se quedaron se van a quedar llorando, lamentándose. O por ahí el enemigo le dice, vayan arrastrándose hacia estos que se fueron
Implórenle que vuelva, porque sin él no vamos a poder tener iglesia. Implórenle. El diablo dice, vayan y díganle a ese guitarrista, usted es indispensable, usted es mejor que Carlos Santana, usted es mejor que... Usted es un guitarrista mejor que B.B. King. Lo necesitamos, si usted no está, no hay más iglesia. Eso es lo que quiere el diablo. Que uno vaya arrastrándose detrás de otros que no hicieron lo correcto, que no hicieron lo bueno, que se creyeron autosuficientes, que de alguna manera dijeron, a ver cómo siguen sin mí. Pues hay un montón de gente que se puede prescindir. Todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible. Dile que está al lado. Ninguno es imprescindible. Entonces dijeron, vamos a seguir adelante. Ahí tiene que venir otro, porque venga Matías. Y siguieron adelante. Vamos a ir al punto número 3. Gloria al Señor. Vamos a ir al punto número 3. Siempre estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos al capítulo 2, versículo número 1. Dice que estaban allí reunidos, ¿sí? Los cristianos, los creyentes, los discípulos. Capítulo 2, versículo número 1. Se lo leo textual. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren qué bendición. ¿Cuántos estaban? ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. ¿Sí? Y aquellos discípulos, aquellos apóstoles, estaban todos unánimes juntos. Unánime es un término que significa una sola alma, una misma alma, un mismo sentir. Pablo le decía a los filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, la tercera característica de un generador de avivamiento es que está unido verdaderamente al cuerpo. Tú debes estar unido verdaderamente al cuerpo. Tú debes saber si estás unido, si los proyectos de la iglesia son tus proyectos. Tú debes saber si la visión de la iglesia es la que tú compartes. Porque si hay un proyecto y dices, no, eso no lo apoyo. Tenemos una visión, eso tampoco lo apoyo. Tenemos un retiro, tampoco voy a ir. Entonces me parece que no estás unido al menos a este cuerpo. A lo mejor estás unido a otro cuerpo. O no. Quizás no estás unido a ningún cuerpo. A lo mejor estás junto a la iglesia, junto al ministerio, como el ciego Bartimeo. Él estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Y mientras estaba junto al camino, era un ciego y un mendigo. Pero pasó Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y cuando se acercó a Jesucristo y le pidió que lo sanaran, lo sanó, ya dejó de estar junto al camino, ya dejó de ser un mendigo y pasó a seguirle y a servirle al Señor. Tú no debes estar junto al camino, ni junto al ministerio, ni junto a los pastores. Tú tienes que estar en el camino, en el ministerio y con los pastores, con la visión, con el proyecto, con el sentir, con el mismo sentir. Estate unido verdaderamente al cuerpo. Estate unido verdaderamente al cuerpo. Ahora, ¿cómo me gustan los aleluya cuando predicamos? Y cuando me gustan los yes y sí y amén. Pero hermano, tenemos que ir más allá del aleluya, del sí, del yes y del amén. Tenemos que ir más allá. Porque a veces sufrimos de amenitis aguda. A todos le decimos amén. Gloria a Dios y aleluya, pero cada uno hace la suya. Tenemos que ver si estamos ciertamente, verdaderamente unidos al cuerpo. Amamos esta iglesia al punto de decir, aquí yo no me voy a faltar un servicio. Si necesitan mi ayuda, aquí estoy. O estoy esperando que me pidan. Hermanito, ¿podría ir a buscar al hermano que no tiene vehículo? Hermana, ¿podría ir a ayudar a la abuelita tal que está enferma? Estamos esperando que se nos pida. Porque hay gente que espera que se le pidan las cosas. Y bueno, cuando le piden lo hacen. Pero por dentro está diciendo, pero
Si no me pide, mejor. ¿Me entienden? Le pasó a Moisés, esto no es solo para carnales. Moisés en un momento dijo, aquí estoy, Señor, envía a otro. ¿Sí? Aquí estoy, Señor, aquí estoy, envía a otro. ¿Sí? Hasta que, bueno, usted conoce la historia. Entonces, estar unido verdaderamente al cuerpo significa no estar esperando que se te ordene, que se te mande, que se te pida, sino muchas veces estar solícito, tener ideas, tener creatividad. Pastores, ¿sabe que pensaba esto? No sé, pónganlo en oración. Me gustaría hacer esto para ganar almas, o me gustaría hacer esto para evangelizar, o me gustaría hacer tal cosa, o estoy orando para poner un negocio y que Dios prospere ese negocio y de allí poder bendecir a la obra. Me gustaría no solamente diezmar, que es el mínimo, me gustaría no solamente diezmar, me gustaría pactar, ¿sí?, con el Señor para dar, no sé, la mitad del ingreso de ese negocio para la obra de Dios. No hubo muchos amén, pero espero que no abunden los amenes, pero abunden lo voy a hacer. Pero muchas veces amén, 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 pero no hacemos nada. Decimos amén porque si llegamos a decir, no, esto no es así, nos miran todos. ¿Cuánto dicen amén? Ya dicen, no, tiran todo encima. A veces decimos amén porque de esa manera, bueno, ¿qué? Todos levantan la mano, yo también la levanto. Todos sonríen, también sonrío. Todos dicen aleluya, aleluya. No, hermano, tenemos que ir más allá de repetir, de quedar bien con los demás. Acá no es cuestión de quedar bien con los demás, acá es cuestión de agradar al Señor. ¿Y quién agrada al Señor? El que está unido verdaderamente a su cuerpo. Porque si no está unido a su cuerpo, ¿cómo va a pretender estar agradando al Señor? No puedes agradar al Señor si no estás dentro del cuerpo. Estás fuera del cuerpo, estás desubicado. Pero estás en el cuerpo, estás en el mejor lugar. Y si estás en el cuerpo, tú tienes que hacer las cosas que hacen los órganos en el cuerpo. Mira, uno es el cuerpo, decía Pablo, pero muchos son los miembros. Todos tenemos un cuerpo, pero de todos los miembros que tenemos, cada uno de esos miembros trabaja para el mismo cuerpo. Mi mano derecha no está enfrentada a la izquierda, mi pie derecho no está enfrentado al izquierdo, mis ojos no están enfrentados, mi ojo derecho no mira para allá y mi izquierdo para allá porque me quedo visco, ¿me entienden? Mi cabeza mira hacia adelante y no se da vuelta hacia atrás, o si se da vuelta hacia atrás parecería que estamos en la película del exorcista, o parecería que mi cuerpo no responde o no coordina. Mi cabeza mira para adelante y si quiero mirar para atrás me voy a dar vuelta así. Todo mi cuerpo está trabajando porque cada uno de los miembros trabaja para que el cuerpo sea cuerpo y tenga victoria. La iglesia es un cuerpo, muchos son los miembros, pero cada miembro tiene que trabajar estando unido verdaderamente a ese cuerpo. Den un buen abrazo al Señor. Ahí va la pregunta entonces, ¿estoy unido verdaderamente a los demás miembros de mi cuerpo? Esa es una buena pregunta. ¿Estoy verdaderamente unido a los demás miembros? ¿Cómo saber esto? Bueno, los saludas a todos por igual, o algunos los saludas efusivamente y otros le bendigan. A uno lo invitas a comer siempre y al otro no le das ni un vaso de agua vacío. Porque si eso pasa, no estás unido al resto de los miembros. No, ¿sabe qué pasa, hermano? No va a pensar que yo tengo algo en contra de este hermano. No, lo que pasa es que somos diferentes, él es de otro país, hablamos diferente y no, por eso es que muchas veces no hablamos, no nos relacionamos. Y hermano, ¿qué esperas? Si esperas uniformidad, no la vas a encontrar nunca. Busca la unidad, pero no busque la uniformidad, porque uniforme no vamos a hacer nunca. Cada uno tiene su forma, su manera. Usted dice pollo, yo digo pollo. Usted nunca va a decir pollo, y yo nunca voy a decir pollo. Excepto cuando le doy el ejemplo. Claro, si yo voy ahí, yo voy qué sé yo, al pollo loco. Yo no voy al pollo loco, yo voy al pollo loco. Yo no celebro el 5 de mayo, ni de mayo tampoco, porque estuve predicando, no celebré nada, celebré en la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces somos diferentes, uniformes no somos. Pero ahí es donde tenemos que aprender a nutrirnos los unos a los otros. Qué lindo es nutrirte de cómo habla ese hermano del Salvador, o de Guatemala, o de Nicaragua, o de México. Esta palabra no hay que decirla, o esta queda bien, pero esta no queda bien. Qué lindo es esto, no podemos aislarnos. Porque si nos aislamos creemos que somos los únicos.
Sea del país que fueres tú, si no te relacionas con los demás, no me junto con aquel porque es de otro país, no, aquel habla diferente, no, pero entonces te crees, no sé, el último jalapeño de Veracruz. ¿Quién te crees que sos entonces? ¿El último fierro de la casa? Hay gente que ¿me entiendes? No, relacionate con los demás. Fíjate si estás unido al cuerpo. Y si no estás unido, fíjate qué te desune del cuerpo. Ese hermano no me gusta porque habla diferente. Todos hablamos diferente, hermano. Si aún de los mismos países, de tu mismo país, del norte y del sur, hablan diferente. Veamos qué diferencias nos separan o cuáles diferencias nos pueden llegar a unir. ¿Fue muy profundo eso? Veamos qué diferencias nos separan o qué diferencias nos pueden llegar a unir. Por ejemplo, ¿el hombre es igual que la mujer? ¿La mujer es igual que el hombre? ¿El hombre es más lindo que la mujer? ¿Quién dijo sin varón? Ahora, ¿esa diferencia no es linda? Hay diferencias que te separan, hay diferencias que te unen. ¿Por qué no buscar las diferencias que nos pueden unir en vez de buscar las diferencias que seguramente nos van a separar? Denle un aplauso a Cristo. Vamos al punto número 4. Vamos al punto número 4, Hechos 2, 14 al 36. Desde el 14 en adelante, el apóstol Pedro, que ya se había levantado, que ya se había activado, que ya había comenzado a hablar a los 120, que comenzó a ser valiente porque le habló a los demás que lo habían visto traicionar al Señor. Pues ahora dice que él y los 11 fueron y predicaron en Jerusalén. O sea, ya ahí no había 120, ya ahí había miles que fueron bendecidos con la palabra. O sea, el punto número 4 de un generador de avivamiento es que tiene que ser testigo en su Jerusalén. ¿Y cuál es tu Jerusalén? Pues tu Jerusalén es tu casa, tu hogar, tu familia. Algunos que quisieran ir a predicar, no sé, a Costa Rica, lejos de su casa, su familia. No, hay que empezar por casa. ¿Do you speak Spanish? Si no tenemos traductora al español también. Algunos querrían empezar lejos cuando deben empezar cerca. En su casa, no hay otra, hermano. Si tú dices, no. Yo con mi esposo, con mi esposa, no, mis hijos, mi suegro, no, pero afuera sí, afuera. Como un salió afuera. No, te tiene que usar adentro. Porque suponiendo que tú seas grandemente afuera, pero no te usa adentro, todo lo lindo de afuera se te cae adentro. ¿Bien? Vienes victorioso, me gané 20, ¿no? Y entraste ahí, te recibió tu esposa, dice una como la esposa de Job, hombre, tienes tu integridad, dice a Dios y muérete. Híjole, Job 2.9. No, mi hermano, necesitamos no solamente ganar el mundo entero, gloria a Dios si lo ganáramos, sino que tenemos que comenzar por casa. Sé testigo en tu Jerusalén. ¿Qué es ser testigo? Es dar testimonio de algo que uno ha visto, ha oído. Ser testigo de Jesucristo es haber estado con Él, haberlo amado, haberlo anhelado, estar con Él, mirarlo, adorarlo, seguirlo, servirlo. Eso es ser testigo de Jesucristo, porque tenemos que ser testigos en Jerusalén. Luego viene toda Judea. Después viene Samaria, hermanos. Son diferentes niveles. Si no empezamos por casa, mira, no empezamos por casa, estamos solos. Suponte que tú eres un esposo, pero no estás en bendición con tu esposa, con tus hijos, tu familia. Tú eres el cristiano. Estás luchando solo. Quieres conquistar el mundo, pero no tienes el apoyo de tu esposa o de tus hijos. Es difícil. Es difícil. Vas a hacer muchas cosas, pero no vas a hacer todas las cosas. Ni a la manera de Dios harás las cosas. Ni tendrás toda la victoria que Dios quisiera darte, porque estás luchando solo. Por algo la palabra dice, 2 son más que 1. 2 son más que 1. Y si 2 se pusieron de acuerdo, todo lo que le piden al Padre en nombre de Jesús será hecho. Entonces sí o sí, o sí, o sí, o sí, tú tienes que empezar a ser testigo en Jerusalén.
Ay, mi hermano me la puso difícil, pero si con mi esposa nos llevamos las patadas. Aquí sonreímos un poquito en la iglesia, pero en casa, yo no creía en los platos voladores hasta que mi esposa me lo empezó a tirar. Si usted dice así, hay esperanza todavía. Y te diría que trate de ser testigo en tu Jerusalén antes que tu esposa te acierte uno de esos platos voladores en la cabeza, ¿sí? Porque ahí no sé si va a ser tan fácil, ¿sí? Todavía hay esperanza. Si lo digo en broma, si lo digo en serio, si hay un matrimonio que está en conflicto y que de repente está haciendo un esfuerzo para venir a la iglesia y un esfuerzo para tratar de salir adelante o de aparentar o de disimular, ya no es tiempo ni de aparentar ni de disimular. Es tiempo de pedirle ayuda a Dios, ayuda a los ministros y ver cómo la gloria de Dios puede transformar tu vida. No vas a ser ni la primera ni la última pareja que pasó problemas, pero que terminó viendo la gloria de Dios. Para el que cree, todo es posible. Si dos se unieran, todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y a su nombre. Punto número 5. Punto número 5. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 45. Vamos a leerlo, voy a leerlo. Hechos, capítulo número 2, versículos 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hicieron estos generadores de avivamiento? Activaron el espíritu de dádiva generosa. La dádiva es el acto de dar, el acto de ayudar, el acto de bendecir, el acto de sembrar, el acto de cooperar, colaborar. El espíritu de dádiva ya no solo es dar circunstancialmente, sino que ya es incorporar la práctica a través de ese espíritu de dádiva continuo. ¿Se entiende? Dádiva puede ser algo circunstancial. Por ejemplo, un día se levantó una ofrenda especial en la iglesia y tú diste una dádiva especial. Siempre dabas $1, ese día diste de dádiva 2. Pero después volviste a la triste realidad, seguiste dando $1. ¿Sí? Un solo día porque te tocó el Señor y el Espíritu Santo y te jugaste dando $2, no te jugué tanto, Tigre del Norte. Pero cuando ya no hay una dádiva circunstancial, sino que recibimos un espíritu de dádiva, ya la práctica de dar algo no es circunstancial, sino que es continua. Ahora, claro, nosotros como seres humanos somos medio tacaños, ¿no? Como que mucho no nos gusta dar. Vamos y que nos den, ¿no? No nos gusta. Sí, no, somos medio avaros. Dice que había 5 pastores de una región, de un país en el mundo que dice que son muy tacaños. Eran 5 pastores de esa región, ¿sí? Estaban en una convención cristiana, terminó la convención, tenían un hambre, pero claro, nadie quería invitar a ninguno de los otros. Y estaban caminando y decía, Dios mío, tocar el conciervo, y todos oraban igual, tocar al otro. ¿No? Pero nadie quería pagar, nadie quería invitar, hermano. Entonces uno dice, bueno, hermanos, somos pocos y nos conocemos mucho. Acá sabemos que todos estamos muertos de hambre, pero nadie quiere pagar. Yo propongo, aquí hay una alberca, una piscina, ¿sí? Yo propongo que nos sumerjamos en el agua y el primero que sale a la superficie es el que paga. Se ahogaron los 5. Con tal de no pagar, se ahogaron los 5. ¿Cuántos de Monterrey? ¿Cuántos amigos
dadivosos tenemos aquí? ¿Cuántos dadivosos tenemos aquí? Gloria al Señor. Entonces, la dádiva es el dar algo circunstancialmente. El espíritu de dádiva es ya ser dadivoso porque entró en tu espíritu, ya es parte de tu ser, de tu naturaleza. Es más, Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. O sea, todo lo que tú des es lo que se te va a dar. Tú siembras en buena tierra, pues buena cosecha vas a recibir. Pablo enseñaba: el que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente, pues generosamente segará. Siembra poco, cosecha poco. Siembra mucho, cosecha mucho. No siembra nada, no cosecha nada. Más simple, el más tonto de los retontos lo entiende. Entonces, cuando se activa el espíritu de dádiva, tú entraste en una posición diferente. Y si ese espíritu de dádiva es generoso, si tú activas el espíritu de dádiva generosa, tú ya no estás pensando en voy a dar lo menos posible y tratar de agarrar lo más posible. No, tú ya no piensas eso, tú dices voy a dar lo más posible y lo mejor. Punto. Ya no estás pensando más. Voy a dar lo máximo y lo mejor. Y no dices, doy porque entonces me van a dar. No, no, no. Tú das lo mejor porque tienes un espíritu de dádiva generoso en tu ser. Ya tienes que dar porque sabes que tienes que dar, porque corresponde. No importa si el otro no da, si otro da poco, si uno no da nada. Aquí lo que importa es que todo lo que nosotros sembramos cosechamos. Si otro no siembra nada, pues no cosechará nada. Pero tú quieres ser un buen sembrador, tú quieres activar el espíritu de dádiva generosa. Y en la época de los apóstoles, ese espíritu estaba bien activo, mi hermano. Ahí nadie tenía necesidad de nada, porque si uno tenía 5 túnicas, regalaba 1, 2 o 3 al otro. Si uno tenía alimento, compartía el alimento con los demás. Nadie decía, esto es mío, esto no es tuyo. Por eso la iglesia primitiva estaba como estaba. La unción caía como caía. Los milagros se producían como se produjeron. ¡A su nombre! Pero hermanos, hoy en día, muchos cristianos ya vienen mecanizados. En su bolsillo derecho tienen el billete del dólar. Y nunca se van a equivocar porque vienen orando todo el camino. No metan la mano en el izquierdo que tenés el de 5, ni en este izquierdo de atrás que tenés el de 10, ni en el derecho de atrás que tenés el de 20, ni en el escote que tenés el de 50, ni en otro lado que tenés el de 100 escondido. No, siempre saben dónde está el billete del dólar, ¿sí? Porque ahí van a sacar el billete que ya con premeditación y alevosía programaron en su casa. Pero reitero, quiero que quede esto bien firme. Siempre ora a Dios. Los mexicanos especialmente, que todo el día están órale. Bueno, órale a Dios. Órale a Dios. Órale a Dios. ¿Yo qué tengo que dar? Decirle a Dios que te diga. Tu mente te va a traicionar, tu bolsillo te va a traicionar, el diablo te va a traicionar, tus deudas te van a traicionar, tu problema económico te va a traicionar. No. Al tanto, ¿cómo vas a dar eso? Pero si Dios te dice, si Dios te está diciendo, da esto, porque yo te voy a dar mucho más, Dios siempre te va a dar más. La cosecha siempre va a ser más grande que la semilla. La semilla es así, la cosecha es inmensamente grande, al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Un generador de avivamiento activa el espíritu de dádiva generosa. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos al sexto. Hechos 2:46. Dice que ellos perseveraban cada día en el templo. En ese tiempo había servicio todos los días, que todos los días perseveraban en el templo. Nosotros lo hicimos. Todos los días. 7 servicios por día. Todos los días. Ahora usted dirá, no, pero aquí no tenemos servicio todos los días. Bueno, ¿por qué no viene usted todos los días que sí hay servicio? ¿Por qué no empieza por eso? ¿Por qué no dice, no voy a faltar ni un día? ¿Cuántos no faltan nunca a los servicios? Levante su mano, nunca faltan. Levante su mano los que nunca faltan. El pastor, ¿te falta pastor? No, la pastora. ¿Tú nunca faltas? ¿O faltas
A veces sí, a veces no. Nada más si está enferma, que si no, firme como rulo de caca. ¿Quién más? Pues yo pensé que no son tan regulares ustedes. Yo pensé que la mayoría iba a levantar la mano. Pues haga el cambio, hermano. Haga el ajuste. ¿Cuántos servicios hay aquí en la iglesia por semana? Tres nomás. 3 servicios. ¿Cuántos están gozando hoy? No hubiera venido, no se estaría gozando. Son 3 servicios por semana. Nosotros teníamos 49. ¿Me entiendes? De los 49, mínimo 30 servicios estábamos por semana. Ministrando. Que hay 3 servicios por semana. Dice que perseveraban en la iglesia cada día. Dígale al Señor, Señor, yo quiero perseverar a partir de ahora, cada día en el templo. Cada día hay una bendición, hermano. Usted cada día de servicio necesita una bendición. Usted viene de un mundo conflictivo, usted viene de pruebas, de luchas, de ataques, usted viene de ver lo que está pasando en el mundo, las guerras, el terrorismo, los ataques, el satanismo, tantas cosas. Usted necesita, si hay 3 servicios por semana, le digo, usted necesita los 3 servicios por semana. Es como un complejo vitamínico. Usted no solo toma una parte, sino que la toma toda. Hoy tiene una bendición, el próximo servicio tendrá otra y en el próximo tendrá otra. Y cuando usted venga a los 3 servicios por semana, usted estará bien firme, bien fortalecido. El diablo va a querer venir los otros 4 días, pero ya con los 3 días que estás aquí, ya tienes fortaleza y unción, autoridad y poder para reprenderlo al diablo y para ponerlo en su lugar. Persevera en la casa de Dios. Persevera, persevera. Hazlo como la mejor y más sana de tus costumbres, de tus hábitos. Anótalo, ¿sí? Este día iglesia. Cuando pones tu calendario, ahí anotas, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. La otra semana, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Y así, ese es tu compromiso. Vino tu compadre, no te quedaste a hablar con tu compadre en tu casa, lo trajiste al compadre a la iglesia. Vino tu comadre, la trajiste a la iglesia. Vino tu comadreja, la trajiste a la iglesia. A turno. Pero no, por ahí vino, no, me quedé en la casa, vino el compadre, nos quedamos hablando ahí, platicando. No, hermano, si te quedaste platicando con tu compadre te lo trajo el diablo. Justo venía al templo y te quedaste charlando en tu casa. Te lo trajo el diablo, entonces. Ahora, si tu compadre vino a tu casa y te lo trajiste al templo, te lo envió Dios. Porque no solamente tú no descuidaste el servicio, sino que te trajiste a tu compadre, a tu comadre o quien sea a recibir la bendición de Dios. Tienes que perseverar en la casa de Dios. Si hay 3 servicios, los 3 servicios tienen que estar. ¡Ay, hermano, eso es ser fanático! No, mi hermano, no. Fanático, eso es ser sabio. ¿Qué fanático? Tú necesitas la iglesia, la congregación, la administración, la palabra, las alabanzas, la adoración, todo lo que hay en el servicio para seguir adelante. Es como una desintoxicación espiritual, mi hermano, y mental, y emocional. Hay demasiada contaminación. Afuera está toda la contaminación, toda. Esto es el centro descontaminador del Señor, del Espíritu Santo. Persevera en la casa de Dios. Si tú haces un programa, mira, estamos ahora en este mes, tú haces un programa de aquí en fin de año, que vas a perseverar los 3 días por semana, mucho antes de fin de año tú ya ni te conocerás. Por la unción de Dios que estará operando en tu vida. La gente dirá, ¿qué le pasó a mi hermano? Lo veo ungido, lo veo más despierto, lo veo liberado, lo veo gozoso, lo veo próspero, lo veo con poder, con autoridad, con unción. Claro, si estás perseverando en la casa del Señor, el Señor va a perseverar con su bendición en su casa. Dale un fuerte abrazo a Cristo. Punto número 7. Hechos 2:46 dice que compartían y comían y partían el pan juntos en las casas con mucho gozo. Disfruta también la bendición en tu casa. La bendición no solamente para la iglesia. Hay familias que en la iglesia está todo bien, pero en la casa están a las patadas. No, disfruta también en tu casa. Como si fuera fácil. Bueno, fíjate por qué no disfrutas en tu casa. Por ejemplo,
tanto el esposo como la esposa pueden decir comentarios que a lo mejor lo que quiere decir está bien, pero la forma en que lo dice está mal. Entonces tenemos que ser sabios en esto, si no hay una discusión enseguida. Tenemos que ser sabios en esto. Hay mujeres, hay hermanitas que a veces son celosas, ¿no? Por ejemplo, puede una hermanita que está todo bien en el culto, llegan a la casa, o antes llegan a la casa, cuando suben al auto nomás, dice, ¿cómo la miraste a la hermanita? Bien que la miraste a la hermanita. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo te vi como hermanita. ¿Te crees que soy tonta? Tendré cara de tonta, pero no soy tonta. Lo vi. Lo vi con mis propios ojos, o con mi propio ojo. Lo vi. Y hay casos de algunos hermanitos que van un poquito desubicaditos, ¿sí? Hay algunos hermanitos, ¿sí? Muy amable con las hermanitas, muy amable, por aquí, hermano, necesito un rato, hermana. ¿Y qué pasa con la esposa? ¿No? Hay hermanitos, hermanos, que están bastante desubicaditos. Pero hay unas hermanitas que son celosas, pero empedernidas, celosas, profesionales, hermano. Y el hermanito miró una viejita de 98 y dice, ¿cómo la miraste, eh? Creo que la miraste. Tenía 98 años. Algunas se pasan de celosas y eso es un espíritu del diablo. Si bien que el hombre anda haciendo cosas que no corresponden está mal, los celos también está mal. Porque lo que tú tendrías que hacer, si tienes ese problema, ora a Dios, pon a tu esposo en la mano del Señor. Tú no tienes que hacer ningún escándalo, le estás diciendo, mira cómo la miraste, mira cómo esto. Orá por él, Padre, cómo lo amo, lo bendigo y lo pongo en tus manos. Cualquier cosita mala que haga, hacete caso. Tú sabes cómo. Y te aseguro que Dios se va a acercar. Entonces, aprendamos esto. Hay bendición en la iglesia, pero ellos también disfrutaban la bendición en su casa. Era una bendición múltiple. A veces parece que hay gente que dice, vamos a la iglesia, que se va a poner lindo, tengo tantos problemas. Parece que venimos a la iglesia para olvidarnos un poquito de los problemas de afuera. No tiene que ser así. Tenemos que venir a la iglesia para que Dios nos bendiga y vamos a volver a nuestras casas para seguir disfrutando de la bendición. Todo va a empezar a cambiar. Porque esto es así, te vas para abajo, te vas para arriba, o te das idea manija de lo malo y terminás mal, o de repente si no, ¿por qué voy a terminar mal? ¿Por qué nuestro matrimonio tiene que terminar mal? ¿Por qué nos vamos a separar? ¿Por qué nos tenemos que divorciar? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sincerarnos. Y tú tienes que ser el primero en sincerarte, no esperes que sea el otro o la otra. Hay esposos que dicen, no, ella que empiece. Y la esposa dice, no, que empiece él. No, y no empieza nadie, mi hermano. Y no empieza nadie, y nadie da su brazo a torcer. Y nadie quiere decir, disculpame o perdoname, o mira, perdoname por lo que pasó porque creo que yo tuve que ver en esto. No lo quieren hacer. Pero tenemos que no solamente salvar el matrimonio, tenemos que salvar la familia, tenemos que salvar el hogar, tenemos que salvar la iglesia. Imagínense una iglesia donde están los matrimonios bien en el Señor y las familias bien en el Señor. Esa iglesia tiene que ser una iglesia de miembros, porque cada uno que vea a esas familias está viendo a Cristo y la bendición de Cristo. No solamente ven que se gozan en la iglesia, sino que se gozan en la casa, en la marquita y donde sea. ¡A su nombre! Fíjense, la mayoría de los novios, cuando son novios, ahí andan pegaditos. La manito acá en algún lado, pero pegadito, ¿sí? ¿Sí? Sí, la manito en algún lado está. ¿O no? Que el hombrito, que en algún lado está. Después se casaron, él va solo adelante. Está por acá atrás, esperando. Dale, espérate, che. ¡Órale, órale! Órale a Dios, carnal. Si antes ibas a tomar la mano, porque la casó. Hay que volver
a la manita. Hay que orar a la manita. ¿Sí? Al canto, a la serenata. Dice que añadía a Dios cada día las almas que habían de ser salvas. Fíjense, ¿cuántas veces perseveraban en el templo? Todos los días. ¿Cuántas veces Dios añadía almas al templo? Pues eso es lo que estamos esperando, que Dios añada cada día las almas a la iglesia. Vamos a invitar a los músicos que pasen. Benditos los que nos quedaron, ¿sí? O el músico principal, algunos de los músicos. Y vamos a orar para que lo que hemos escuchado lo podamos no solamente haber oído, sino que lo incorporemos y lo pongamos por obra. Dios te quiere levantar como un generador de avivamiento. Hay que hacer un cambio, hazlo. Tienes que arrepentirte de algo, arrepiéntete. Tienes que pedir perdón, pide perdón. Tienes que pedir ayuda, pide ayuda. Pero deja que Dios comience a actuar y obrar. Tú eres o deberías ser un generador de avivamiento. Olvídate de generar problemas, eso ya no es para ti. Olvídate de generar divisiones, eso ya no es para ti. Ya hubo generadores de divisiones, no necesitamos más generadores de divisiones. Hermano, necesitamos una iglesia firme, fuerte, que dé la gloria del Señor, no un montón de llaneros solitarios que andan predicando por aquí, por allá. No, basta de llaneros solitarios. Si hasta el llanero solitario no era tan solitario, tenía a su ayudante ahí y su caballo. Kimosai, toro, plata. El solitario no era tonto, no solo tenía el toro, sino que tenía plata. No era tonto, no era tan solitario. Yo creo que se hacía llamar el llanero solitario para despistar, pero no era tan solitario, hermano. Si el llanero solitario no estaba solo, tú tampoco debes estar solo. Únete a la iglesia. No te unas a las divisiones, no te unes a los chismeríos, no te unes a la crítica destructiva, no te unes a la habladuría. Únete a lo bueno, multiplica, suma y sigue multiplicando, no restes ni dividas. Tú eres un generador de avivamiento, y si ese es un generador de avivamiento, Dios te usará para generar milagros, para generar prosperidad, para generar sanidad, para generar tantas bendiciones incontables que Dios tiene. No te unas a los malos, no te unas a los que generan pleitos, no te unas a los que generan división, no te unas a los que generan problemas. Únete a los generadores de avivamiento, hermano. Todos son más que uno. Si un generador de avivamiento es una bendición, 2 generadores de avivamiento son más bendición todavía. Y si son 3, y si son 5, y si son 10, y si son 20, y si son 120 los generadores de avivamiento. Todo empezó con alguien, Jesucristo. Y Jesucristo eligió a sus 12, y luego vinieron 70, y luego vinieron 120, y luego fueron incontables, porque estamos nosotros dentro de eso que Él eligió. Bendito sea Cristo. Hoy Dios está queriendo levantar generadores de avivamiento, mi hermano. Personas que ya no sean conflictivas, que ya no sean carnales, que ya no estén en la carne, que no sirvan al diablo, que lo sirvan al Dios viviente. Dios está queriendo levantar generadores de avivamiento. Gente que la llamen, hermano, venga a casa a orar. Hermano, necesito un consejo de usted. Por favor, impóngame la mano. Quiero orar por usted, le quiero presentar esta visión. Eso es lo que estamos necesitando. Gente confiable, gente ungida, gente del Espíritu, que generen avivamiento. Porque si generamos avivamiento, vienen las almas. Y si vienen las almas, hay salvación. Y si hay salvación, hay contentamiento en los cielos. Y si hay contentamiento en los cielos, hay bendición aquí en la tierra. Bendito sea Cristo. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.